Sí, bueno, muy buenos días. Espero que me estén escuchando bien. La verdad, sí siento mucho que haya habido los problemas administrativos y no estar en Caracas, tan lindo Caracas. Pero precisamente para eso son las tecnologías de la información y la comunicación, para acercarnos cuando estamos lejos, como en este momento. De acuerdo al tema que ustedes han propuesto para su este ciclo, que llaman ciclo de experiencias en educación a distancia, yo esta presentación he tratado de enfocarla precisamente a eso, a experiencias, a vivencias en educación a distancia en ambientes virtuales. Ahora, para esto una de las primeras preguntas que nos haríamos y que nos hacemos todos es ese concepto que algunas veces llaman buenas prácticas. Para empezar, nosotros creemos que no deberíamos de plantearnos esto de las buenas prácticas así como modelos únicos y exitosos para siempre y en cualquier lugar. O sea, por eso, más que hablar de buenas prácticas así en abstracto y como modelos así como suprarreales, más bien hablamos de lo que nosotros consideraríamos prácticas apropiadas. En ese sentido, una buena práctica tiene que ver con el contexto, con las necesidades educativas, con las posibilidades. Dicho de otra manera, consideremos una buena práctica, una práctica que es adecuadamente contextualizada y apropiada. O sea, que está desarrollado de acuerdo al contexto, y que las personas que participen se apropien de ese proyecto, o sea, que lo hagan suyo. Porque en educación un problema es que se ve que un modelo es muy exitoso en otro país y luego tratan como de trasplantarlo idénticamente. Recuerdo que cuando lo que se tomaba así como una buena práctica ideal para todo el mundo era el modelo de la Open University de Inglaterra, entonces todo el mundo trataba de imitar lo que hacía la Open University. Y claro, esto dio lugar a muchos fracasos, a mucho desperdicio de recursos, porque se dieron cuenta que lo que era bueno para los ingleses no era bueno para los latinoamericanos. Luego sucedió con la UNED de España, que todo el mundo quería copiar, luego con la UOC de Barcelona. Bueno, en todos los casos se ha visto que los trasplantes no así acríticos y descontextualizados no funcionan. En ese sentido, por eso hablamos de este asunto de los criterios, y hablamos de dos aspectos. Una, ¿con qué criterios entonces hablaríamos de una buena práctica? En primer lugar, como cualquier sistema educativo, o sea, la educación a distancia, como cualquier sistema educativo, debe de responder a las expectativas que la gente tiene cuando participa en este programa académico, y quien egresa de esa institución educativa debe de ser pertinente, debe ser útil a la comunidad que creó esa institución educativa. O sea, que el sistema educativo responda a las expectativas personales de quien estudia y sociales de quien espera a ese egresado, eso no tiene que ver con la modalidad. Ahora, otro aspecto es que consideramos como buena práctica en educación a distancia. A esto nosotros le agregaríamos al menos 5 cosas, ¿sí? Porque cuando se habla de educación a distancia se prometen infinidad de cuestiones que no siempre se cumplen. Por eso decíamos, habría que ver las dos dimensiones: qué cumple como sistema educativo y qué cumple de acuerdo a lo que promete la educación a distancia. Por ejemplo, superar tiempos y espacios. O sea, no hay discurso de educación a distancia ni proyecto que no diga que con ese modelo
ya los tiempos y los espacios van a ser superados. Ya en la práctica nos damos cuenta que no es cierto, que sí se requiere tiempo, aunque el tiempo no esté predeterminado y en un horario y calendario fijo, ya la persona que estudia sí necesita organizar sus tiempos y sus espacios, ¿sí? O sea, y también otra cosa que se promete es que se logrará una mayor cobertura. A veces luego resulta que esa cobertura nada más va a beneficiar a los que tienen esas tecnologías y que luego resulta tan discriminatoria la educación a distancia como la educación tradicional, ¿sí? Por eso, en este aspecto es así como muy importante considerar que si las tecnologías de la información y la comunicación logran una mayor cobertura, ver a quién vamos a cubrir con esos servicios educativos. Y si ahí van a entrar sobre todo las personas que han sido como históricamente marginadas. Otra de las cuestiones que se ofrecen en nombre de la educación a distancia es que va a ser mucho más flexible y que se va a adaptar a las condiciones de vida y a las condiciones familiares y a las condiciones de trabajo de la gente. Esto lo vemos casi en toda la publicidad que se hace de los programas a distancia. Y la otra, que el estudiante va a ser mucho más autónomo, sobre todo porque se habla del autodidactismo, del estudio independiente, de, bueno, un montón de adjetivos que hablan de un estudiante libre que va a poder optar por qué estudiar, cómo estudiar, con quién estudiar, cuándo ser evaluado. A final de cuentas, muchas instituciones luego quieren administrar y organizar la educación a distancia de acuerdo a los sistemas escolares tradicionales, restringiendo espacios, horarios, calendarios, modos de aprender, modos de enseñar, modos de evaluar, y resulta que ni se logra la autonomía, ni el aprendizaje independiente, ni el aprendizaje autogestivo, ni mayor flexibilidad y adaptabilidad. Ahora, otra de las cosas que se ofrecen es que habrá nuevos modos de aprender y de enseñar. O sea, siempre se plantea una innovación en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Bueno, para culminar con esta lámina, consideraríamos buena práctica de manera general cuando cumpla con las expectativas como cualquier sistema educativo y que cumpla también con lo que promete como modalidad más abierta y más flexible, con mayor alcance y más innovadora. Entonces, cuando veamos diferentes prácticas, habría que preguntarnos eso: ¿en qué medida se responde a esas expectativas como sistema educativo y como modalidad? Ahora, esos serían como los criterios que habría que ver las diferentes experiencias. Por ejemplo, dentro de estas experiencias que podemos ver sobre todo en América Latina, pero también en todo el mundo, es que hay instituciones que surgieron, como el ejemplo que ustedes tienen en Venezuela de la Universidad Nacional Abierta, que aunque yo siempre he considerado que es más a distancia que abierta, porque tiene un sistema un poquito escolarizado, ¿sí? Bueno, pero hay algunas modelos que son exclusivamente a distancia, otras que es como el caso de la Universidad de Guadalajara en México, el caso también de la UTPL en Ecuador, o sea, el caso de muchas universidades, o sea, universidades como que el primer modelo ese de exclusivas fue muy propio de los años 60 y 70, sí, algunos en los 80, pero después, en los años 90, lo que más se ha impulsado es que las universidades tradicionalmente escolarizadas tengan espacios al interior con modalidades a distancia, que es nuestro modelo, y quizás pueda ser el de ustedes en la Universidad Central de Venezuela, pero muchas instituciones que ustedes vean en el mundo, esta es la tendencia actualmente más fuerte. Ahora, la manera de incorporar la educación a distancia al interior de las universidades tradicionales, pues también son infinitas. En América Latina, yo los tres que he visto más, es simplemente, como hace por ejemplo la UBA en Argentina, lo hace también Córdoba, y lo hacen muchas universidades, es que dentro, o sea, con la misma administración, la misma organización, los mismos planes de estudio, lo único que hacen es introducir algunos cursos a distancia
en el currículum institucional. O sea que no se abre como sistema, se abre nada más curricularmente para incorporar cursos a distancia. Esto es así como lo que más está sucediendo en México y en muchos países de América Latina. Otros lo que están haciendo es que las mismas carreras que tienen, o sea, no solo un curso, sino que toda una carrera, deciden ofrecerla con una modalidad distinta, o sacar carreras distintas en modalidades distintas. De cualquier manera, no están modificando ni transformando toda la institución. Lo que están haciendo es sacar oferta educativa completa en distintas modalidades. En otros casos, lo que están haciendo es poner la educación a distancia como fortalecimiento del modelo convencional, o sea, con modalidades mixtas. O sea, que el estudiante tiene su curso presencial y además a distancia. Y en algunas es como complemento. O sea, el estudiante puede estar estudiando el mismo curso en las dos modalidades y eso lo fortalece porque puede tener a su profesor y el curso de manera permanente en la web al mismo tiempo que continúa con sus clases presenciales. Y otro lo que hacen es que los cursos pueden ser en lugar de, o sea que un estudiante puede decidir tomar el curso en el sistema presencial o decide tomarlo a distancia. Esto sí le da como mayor flexibilidad. Bueno, en el caso de esto va a ser muy rápido. En el caso de la Universidad de Guadalajara, hemos experimentado históricamente como cuatro modelos. O sea que estuvimos probando diferentes modelos. Por ejemplo, lo que primero se hizo fue una división de educación abierta a distancia dentro de la misma universidad, con carreras aparte, pero como parte de un centro universitario, una división. Es algo como hace también la UNAM de México, que en todas las facultades tiene carreras presenciales, pero además una división dentro de la misma facultad que ofrece la carrera a distancia. Después, en la universidad se decidió que esto no funcionaba y lo que se hizo fue una coordinación, o sea, con una oficina de la administración central que ayudara a los centros universitarios, o sea, a las unidades académicas, a las facultades. En cada país se le dice de nombre diferente, pero a las instancias que ofrecen las titulaciones, las carreras, ¿sí?, los apoyara a tener cursos en línea, a formar sus profesores, a la implementación de la tecnología. Es nada más como una oficina. Creo que en muchas universidades esto se ha hecho también. O sea que es una oficina central que apoya a que las unidades académicas ofrezcan educación a distancia. Después, como esto se veía que no pegaba con fuerza, lo que hizo fue subirla de nivel. O sea, en lugar de ser simplemente coordinación, se creó como una coordinación general. En la Universidad de Guadalajara, ser coordinación general significa pertenecer al Consejo de Administración, ya aparecer en los primeros rubros del presupuesto universitario, eso es importantísimo, y tener injerencia en las áreas académicas, administrativas y tecnológicas. Esto ya fue un gran avance, porque cuando se crea una oficina que solamente tiene funciones de recomendar, ayudar, apoyar, pero no tiene ninguna función de autoridad ni recursos, pues sucede que de repente no pueden realizar cosas porque la tecnología la controla otro, los dineros lo controla otra dependencia universitaria, las decisiones administrativas otra, y acaba por no hacerse nada. Con esto, al subirlo de nivel, por lo menos ya se tenía injerencia en las diferentes áreas. Y desde hace 6 años, lo que se decidió es un poco tomar la idea inicial, pero darle una autonomía relativa. O sea, al crearse el sistema de universidad virtual, se creó con su propia organización, o sea, con su propia administración, pero sin repetir los esquemas.
para no perder tiempo en esto, ustedes en este sitio www.udgvirtual.udg.mx pueden ver cómo dentro de la Universidad de Guadalajara está el sitio de UDG Virtual, y ahí tenemos nuestro propio sistema administrativo, nuestro propio subsistema tecnológico y el propio subsistema académico. O sea, con una organización distinta a la universidad, aunque formamos parte de la Universidad de Guadalajara, se creó con una organización y administración diferente, y al mismo tiempo que ofrece sus propias carreras y sus propios programas educativos, nos vinculamos con las demás entidades de la universidad para que ofrezcan también programas en modalidades no escolarizadas. Y generalmente, como nos hemos dividido, es que el sistema de universidad virtual ofrece lo que es completamente virtual, o sea, 100% virtual, y las otras entidades académicas de la universidad ofrecen modalidades mixtas. O sea, también tienen todos sus cursos, todos sus programas en línea, pero para apoyar programas semi-escolarizados o semipresenciales, según como le quieran decir, donde asisten 1 o 2 veces por semana y la otra parte la trabajan en línea. Entonces, con nosotros se creó una estructura muy sencilla. Es una rectoría con 3 direcciones: dirección académica, tecnológica y administrativa. O sea que tenemos el manejo de los procesos académicos, tecnológicos y administrativos. Esto es muy importante, no estar esperando que otra dependencia de la universidad haga el trámite, aunque la parte administrativa también tenemos nuestros problemas burocráticos en relación con la organización general de la universidad, pero internamente de las 3 direcciones ya dependen los centros, los grupos de trabajo, ¿sí? Toda la parte académica, el trabajo, la parte tecnológica y la parte administrativa. Y es un esquema muy sencillo comparado con cualquier otra universidad. Ahora, y los programas académicos que tenemos, por ejemplo, en posgrados tenemos un doctorado en sistemas y ambientes educativos, una maestría en gestión de servicios públicos, que es como gobierno electrónico, otra en gestión y generación de la innovación, está ahorita por salir también otra en evaluación, en periodismo digital y en educación media superior. Y las licenciaturas es administración de organizaciones, bibliotecología, educación, gestión cultural, seguridad ciudadana y tecnologías de información. Además de que la universidad ofrece, y además como 50 programas de educación continua. Ahora, además de que la universidad ofrece en otras dependencias carreras, ahorita tenemos cerca de 20,000 estudiantes, o sea, nuestra universidad es muy grande, es así como, tiene como más de 220,000 estudiantes. De estos, cerca de 20,000 están estudiando en modalidades no escolarizadas, y alrededor de 5,000 en ambientes 100% virtuales, o sea, donde toda la carrera, desde bachillerato, licenciaturas y posgrados, se pueden cursar en línea. Ahora, una parte que también hemos logrado es tener como un área académica propia, y esto está en un instituto de investigación que llamamos Instituto de Gestión del Conocimiento del Ambiente y de Ambientes Virtuales, que ahorita trabaja las líneas de investigación en gestión del aprendizaje, gestión del conocimiento y la cultura, gestión de los sistemas educativos y gestión de los ambientes virtuales. También en educación continua, pues les decía, tenemos ahorita como cerca de 10 diplomados, pero también cerca de 50 programas distintos, que generalmente unos están enfocados a otras instituciones académicas que apoyamos, otra área está enfocada al área de gobierno, otra a la parte, podríamos llamar, a la comunidad en general, y a nuestros egresados y al sector productivo. Esto además es un área también para obtener recursos propios. Ahora, uno de los aspectos que yo considero que es importante compartir con ustedes es que hemos visto
que muchos de los egresados nuestros, sobre todo los que trabajan en ambientes 100% virtuales, luego también quedan como preparados para conseguir trabajo en ambientes 100% virtuales, como podría ser comercio electrónico, gobierno electrónico, educación en ambientes virtuales. Y con esta idea también se creó un centro de periodismo digital, que sí, ahorita este centro de periodismo digital está ofreciendo cursos a periodistas de toda América Latina y también a periodistas hispanoparlantes en Estados Unidos. Y la idea que tenemos es también meternos mucho en este campo, o sea, así como tenemos lo de gobierno electrónico, lo de comercio electrónico, como explorar todo este campo que llamaríamos del trabajo en la virtualidad, ¿sí? Que sería como el ambiente natural de trabajo de nuestros egresados. Por ejemplo, este es el cuadro que les decía. Además de los 5,000 estudiantes que tenemos nosotros en el tema de ciudad virtual, 100% virtuales, los diferentes centros universitarios como el de Ciencias de la Salud, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y algunos regionales ofrecen carreras en modalidades mixtas, y ahí también hay alrededor de 19,000 estudiantes. Y en parte, el tener las dos áreas, lo virtual y lo presencial, realmente lo que ha crecido más es lo mixto. Y así como institución, a lo que más se le está apostando es a la diversificación, de que los estudiantes, según las circunstancias en las que vivan, tengan diferentes opciones. Y regresando al concepto de buenas prácticas, para nosotros buenas prácticas en ese sentido son las que puedan adaptarse a las condiciones de vida y posibilidades de estudio de quienes deseen estudiar a la universidad. Por eso no apostarle a una modalidad, sino apostarle a la diversidad. Por ejemplo, en estos centros universitarios, como este que se llama Q-Norte, están en una zona indígena, muy dispersa en las montañas, entonces los estudiantes pueden ir un día o pocos días al centro universitario, y para lo otro tienen instalaciones en diferentes lugares, un proyecto que llamamos llamamos casas universitarias. Lo voy a pasar ahorita, regreso a la otra. Por ejemplo, este proyecto llamamos casas universitarias, son pequeñas instalaciones con acceso a internet y un pequeño acervo de materiales educativos en formatos diversos como libros, CDs y todo, para que la gente que se encuentra muy retirada también tenga acceso a los servicios de la universidad. O sea, y es con la misma idea de tratar de no tener un modelo rígido. Yo en eso quiero insistir. Cuando hablamos de buenas prácticas no hay que hablar de modelos únicos, sino que hay que hablar de modelos flexibles que se puedan ir adaptando a las diferentes condiciones de vida de la gente. Bueno, haciendo como un resumen de lo dicho hasta ahorita, entonces podemos decir que si habláramos de una clasificación de las diferentes prácticas de educación a distancia, diríamos que una manera de clasificarlas sería según el modelo académico, ¿sí? Algunos siguen unos modelos más constructivistas, otros más conductistas, otros con enfoques socioculturales, algunos más centrados en la docencia, otros en comunidades de aprendizaje. O sea, cada quien, eso sería una manera de clasificar. Otras, según cómo se organizan y las normas que tienen, que yo lo dividiría prácticamente en dos: los que continúan el mismo sistema de organización como cualquier sistema universitario, y los que buscan una organización y una normatividad específica para la modalidad. La otra, según las circunstancias espaciotemporales. Por ejemplo, hay algunos sistemas a distancia que calendarizan sesiones presenciales y calendarizan mucho y ponen horarios para la entrega de materiales, para las evaluaciones, o sea, que es como una escuela, igual que una escuela, pero en un ambiente virtual. Y otros que liberan más esto, dejan al estudiante más libre de dónde, cuándo y cómo estudiar. Porque también un sistema a distancia puede ser tan rígido o más rígido porque tiene muchas herramientas tecnológicas que le permiten un control más preciso
en la entrega de productos, en las evaluaciones, cosas que a veces en lo presencial es más flexible. Pero eso va a depender según el modelo. La otra según el ámbito de atención. Por ejemplo, algunos se enfocan más a la educación básica, la educación superior, la educación en el medio rural, la capacitación para el trabajo, etcétera. Esa podría ser otra manera de organizar las prácticas. Y la otra según las tecnologías. Por ejemplo, tenemos modelos de educación a distancia todavía muy basados en materiales impresos y en la correspondencia por correo. Tenemos otras todavía, por ejemplo, aquí en México tenemos las telesecundarias, cerca de 1 millón de estudiantes de secundaria basado en sistemas de televisión que en un tiempo eran así como tipo broadcasting, o sea, de transmisión en un solo sentido, y ahora se están volviendo interactivas. Pero todavía en México el uso de videoconferencia, o como en este momento estamos con ustedes, aunque aquí es más interactivo. Cuando tú tienes un curso que reciben 300,000 estudiantes, pues la interacción prácticamente es nula. O sea, puede haber interacción entre quienes toman el curso, pero no entre quienes toman el curso y quien lo está impartiendo. Bueno, esas son así como diferentes maneras de cómo podemos organizar estas vivencias y estas prácticas. ¿Sí? Esto ya les decía, cuando nos vamos por el modelo académico, pues tiene que haber las teorías en que se fundamentan, de repente algunos son, por ejemplo, en Brasil hay lo que ha estado trabajando Margarita Victoria, muy basado en Freire, pero encontramos enfoques también ahorita basados bueno, lo que ya decíamos, en diferentes teorías que pueden ser de psicoanalíticas, gestálticas, socioculturales, bueno, todo eso. Otro según la gestión del currículum, si se gestiona con una modalidad tradicional o más flexible, el rol que desempeñan estudiantes y docentes, los modos de aprender y enseñar, la gestión del conocimiento y los sistemas y modos de evaluar. ¿Sí? También, como decíamos, según las tecnologías que se utilizan, puede ser 100% virtuales, con materiales impresos, teleclases, como lo que estamos haciendo ahorita, que si ustedes preguntan, deja de ser teleclase y se convierte en una videoconferencia interactiva, y las mixturas que se pueden hacer, o sea, todas las mezclas que podemos hacer con esto, ¿sí? Aquí esta sesión es muy breve, pero yo les pido que analicen algunos modelos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Virtual de Guadalajara, la personalidad institucional, estamos insertos dentro de la Universidad de Guadalajara. En cambio, la UNA de Venezuela es exclusiva de esta modalidad, la UNA de Colombia es exclusiva de la modalidad, la UNED de Costa Rica exclusiva de la modalidad, y la Universidad Tecnológica Particular de Loja, que está inserta en una universidad tradicional, ¿sí? O sea, si ustedes entran, aquí no es tiempo de ponernos a explorarlas, pero pueden ver 5 modos distintos en cómo se organiza una institución de educación a distancia. De acuerdo a las tecnologías básicas, por ejemplo, nosotros trabajamos en LMS completamente en entornos virtuales, pero por ejemplo, la UNA de Venezuela, por lo menos la última vez que yo lo visité, todavía trabajaban con impresos, pero también con cursos en línea, igual que la UNA de Colombia, la UNED de Costa Rica y la UTPL, ¿sí? Que todavía mandan paquetes de libros. Y según el modelo académico, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo docentes en línea, porque ahí hay modelos a distancia que ya prescinden del docente, o sea que el estudiante se inscribe y él decide si quiere profesor o no, ¿sí? Yo creo que sería un buen avance, o sea que el docente no sea obligatorio, que esté siempre disponible, pero el estudiante, como cuando opta por un médico o cualquier otro profesional, él decida cuándo lo necesita. Hasta ahorita casi todos los modelos institucionales obligan a que haya un docente. Ahora, el docente, en algunos casos como el nuestro, siempre está en línea, pero otras instituciones, el docente, además de estar en línea, da apoyos presenciales, ¿sí? Como ven, los modelos, hay de muchos, o sea, se pueden hacer todas las mixturas, por eso no podemos hablar así como del modelo de educación a distancia, sino que se puede hacer todas las combinaciones posibles, de acuerdo a los propósitos educativos y a la gente a la que está destinado. Pero aquí vamos a hablar así rápido, porque ya hablo mucho y ya es tiempo que hablen ustedes. 5 casos muy rápidos.
Son 6. Uno, lo de los centros comunitarios en línea, las multimediaciones, inglés en línea, y un modelo para discapacitados, el modelo inglés de Commonwealth Learning y algo que llamaría como rescate de propuestas tradicionales. Por ejemplo, hace un momento le hablaba, nosotros tenemos estas dependencias que llamamos casas universitarias. La palabra casa son las iniciales de Comunidad de Aprendizaje y Servicios Académicos, ¿sí? Además de lo que significa casa como hogar. Pero desde hace unos meses estamos unidos a otras instituciones que tienen proyectos especiales, similares, como especie de telecentros. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el Instituto Nacional de la Juventud, la Secretaría de Salud, el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. O sea, nos unimos 10 instituciones que tenemos instalaciones distintas y hemos hecho el acuerdo de que todos los que participan en nuestros programas pueden utilizar todas nuestras instalaciones. De esta manera conjuntamos la infraestructura que todos tenemos al servicio de todos. Incluso hemos creado un portal común donde entre la persona que entra a cualquiera de las instalaciones de las 10 instituciones se encuentra con los servicios que ofrecen las otras 9. Para mí este es un trabajo muy importante de colaboración que por lo menos este año nos va a permitir, en el caso de nuestro, que tenemos cerca de 50 de estas casas, y otros, en lugar de tener solo 50, tendríamos 360 sitios de acceso, igual a los otros asociados, ¿sí? Este es algo muy importante de las posibilidades de la educación a distancia, la constitución de redes de colaboración. Otro aspecto, otro de estos cuestiones que a mí me parecen innovadores, es que este proyecto forma parte de algo que llamamos Red Estatal Jalisco. Por quienes no conozcan México, Jalisco es el estado, es como una provincia, un departamento, por acá se le llaman estados, que está al occidente de México. Y para que se les grabe más bien, es la tierra del mariachi y del tequila. O sea, lo que más se conoce de México se produce aquí a 1 hora de Guadalajara, para cuando quieran venir. Bueno, entonces es en todo el estado de Jalisco donde estamos trabajando este proyecto. Este es otro curso que hicimos también a distancia, un curso de historia se ofreció para profesores de primaria en 20 estados de la República. Eso nos permitió ver, en primer lugar, un enfoque distinto de la historia del país, o sea, no la historia vista desde el centro, que a veces las historias de México, a la cual les pasa lo mismo en Venezuela, que parece que fueran las historias de la capital del país. Entonces acá se recuperó como otra historia del país a través de la historia de las regiones, y se formaron redes de profesores de educación primaria, redes de profesores de historia. O sea que gracias al uso de la educación a distancia y las tecnologías de la información y la comunicación, ahora pueden estar compartiendo cursos, programas y sobre todo recursos, acervos en la web, gracias a este programa. Otro de estas experiencias interesantes es lo que nosotros llamamos multimediaciones para la diversidad. O sea, hicimos un curso de historia de México por radio, ¿sí? Por radio universidad, pero al mismo tiempo que hicimos el curso por radio, se dio un diplomado a través de internet, pero al mismo tiempo se hizo una radionovela histórica y se dieron algunas pláticas presenciales, y todo se unió en diferentes formatos. O sea, está en la web, está en impreso, está en un disco y están los podcasts de Radio Universidad. Y la idea del programa, más allá del aprendizaje de la historia, era atender a los diferentes sectores de la población, o sea, los que oyen radio, los que leen, los que entran a internet, para también adecuar los diversos contenidos a la diversidad de la población y a sus diversos modos de aprender. En este caso es cuando decimos que la educación a distancia, más allá de lo que hace por sí misma, lo importante es lo que hace por la educación tradicional. Y en ese sentido yo creo que
la educación a distancia tiene como una responsabilidad de ser innovadora e ir demostrando a la educación náutica de que hay muchas posibilidades de que haya una educación de diferente manera. Otra de estas experiencias que hemos tenido es este curso de inglés en línea, que nos lo pidió a la universidad la Secretaría de Educación Pública, que para usar un concepto más común es como el ministerio que se encarga de la educación básica en México. Y esto ahorita han participado cerca de 3,000 profesores de todo el país, o sea, de los 32 estados de la República, tomando cursos completamente en línea, ¿sí? Y ahí mismo pueden encontrar los acervos, pueden entregar sus trabajos en audio, ser corregidos en audio y regresados, establecer diálogos tanto asincrónicos como en tiempo real. Bueno, se desarrollaron también, ahí pueden ver algunos juegos para hacer más divertido el aprendizaje del inglés. Bueno, esta es también una de esas experiencias. Ahora, yo algo que siempre recomiendo, también me parece y me da envidia de lo que fue aquel famoso Imperio Británico que tanto daño hizo al mundo, pero entre las pocas cosas buenas que dejó, ahora tienen esta organización que se llama Commonwealth of Learning, donde están casi todos los países, menos los Estados Unidos, todos los países que formaron parte del Imperio Británico, aquel del siglo XIX, en tiempos de la señora esta gorda, ¿cómo se llamaba? La reina Victoria, ¿sí? Entonces, se han organizado como una red de aprendizaje a nivel mundial y siempre encuentra ahí materiales que, aunque lo hicieron para ellos, son de acceso libre y se pueden disponer en todo el mundo. Y ahí se encuentran infinidad de prácticas de educación a distancia, del uso de las tecnologías de lo más variado. Por ejemplo, yo de los que saqué aquí, porque ustedes lo pueden bajar a la hora que quieran, si entran a este sitio, tienen esta guía básica para los recursos educativos abiertos, donde ustedes pueden tener acceso así a muchos materiales, y luego tienen otra parte donde tienen constantes noticias sobre lo que están haciendo, por ejemplo, sobre todo en países africanos, del sudeste asiático, del Caribe, de allá de las islas del Pacífico. Y a mí uno de los materiales que me gustó mucho fue de Learning to Live Together, o sea, aprendiendo a vivir juntos, que es así como educación para la paz y la convivencia, y usando tecnologías muy elementales como los celulares o así tecnologías mucho más baratas. Bueno, este es uno de los ejemplos que yo digo de educación a distancia que han prosperado gracias a la colaboración entre diferentes instituciones, y ojalá que algún día en América Latina pudiéramos tener una red de este tipo en educación a distancia, porque hasta ahorita casi todas las organizaciones, alianzas y redes de educación a distancia en América Latina tienen una grave deficiencia, que en casi todas la sede está fuera de América Latina o está financiada por recursos de afuera de América Latina y gobernada desde afuera de América Latina. Por ejemplo, la AIESAD, que tiene su sede en Madrid, y el presidente de la AIESAD, o sea, el de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, siempre es el rector de la UNED de España. O está el CREAS, ¿sí? Que siempre quien la dirige siempre ha estado, pues es un venezolano, Hernando Villarroel. O sea, siempre ha estado, o estaba en Canadá, o estaba en Penn State, o está en Miami. O por ejemplo, lo del COLAM, que también la sede está en Canadá. Y así, o sea, como que ha faltado una organización así como mucho más latinoamericana en este sentido. Bueno, me salió un poco del tema, pero también tiene que ver con las buenas prácticas, el buscar hacer redes de colaboración apropiada a nuestro entorno. Este es otro proyecto que a mí me gusta mucho. Lo hicimos junto con una institución que en México se dedica a atender a personas discapacitadas. Entonces, hemos equipado algunas áreas de esta institución que se dedica sobre todo a cuestiones de rehabilitación física. Hemos habilitado un espacio
para que al mismo tiempo que van a su rehabilitación puedan terminar su bachillerato con un programa a distancia. ¿Sí? Este es un programa que yo creo que muy noble y también otro ejemplo de colaboración con esta institución que se dedica a la rehabilitación. Este es otro ejemplo que a mí también se me hace interesante, que es como rescatar propuestas educativas tradicionales. En este caso, es este trabajo de Margarita Victoria Gómez de Brasil. Ella lo que ha hecho es rescatar toda la teoría y el enfoque metodológico de Freire para trabajarlo en la web. O sea, es la educación en red, pero desde una visión emancipadora, tomando en cuenta todas las aportaciones de Paulo Freire. Es como cuando retomamos a Freinet y en lugar de las imprentas que él ponía, le daba a cada niño para que hiciera sus propios textos y lo compartiera con los niños de su escuela y con niños de otras escuelas a través del correo postal. Bueno, ahora la misma metodología, pues sería maravilloso, con todas las tecnologías que se cuentan, donde estos mismos niños pueden ampliar sus relaciones con niños de todo el mundo, ¿sí? Creo que muchas de las pedagogías tradicionales como que pueden ser como, yo esto llamo como la innovación de las propuestas tradicionales, que pueden tomar así como nueva vida aprovechando las tecnologías. Bueno, esta es una lista de sitios, todos ahí lo tienen instalado, que creo que si quieren conocer más modelos, hay muchísimos. Yo los que más he consultado son estos, o sea, lo del Sloan Consortium, que es un sitio para evaluar programas de educación a distancia, el que les mencionaba ahorita de Commonwealth of Learning, el sitio del CREAS, el del International Council for Distance Education, el de CUESAD, que es una red de educación superior a distancia que tenemos en México, lo de Virtual Educa, que ustedes ya lo han de conocer muy bien, y lo de EDEN, que es esta red de educación a distancia de Europa. Bueno, de todo esto, yo ya lo resumiría con esta síntesis que llamaría de todas estas experiencias, las vividas, las conocidas, las leídas y todo, yo sacaría así como los siguientes aprendizajes. Uno, que todos estos modelos enriquecen nuestro marco de referencia, pero debemos de construir nuestro propio modelo académico, o sea, no hacer copias así acríticas y descontextualizadas. O sea, todo esto enriquece nuestra capacidad de decisión, pero hay que hacerlo nuestro. Otro, que la calidad de los programas educativos no depende de la modalidad, o sea, no depende de que sea abierto, a distancia, en línea o presencial. La calidad siempre va a depender de la calidad de los procesos académicos, y la calidad de los procesos académicos siempre va a depender de la calidad del personal universitario que participe en estos programas. O sea, lo primero sigue siendo la persona en todos los sentidos, como estudiante, como docente, como administrador, y eso es lo primero que hay que apostarle, a que las personas se preparen. Ahora, que esto de la virtualidad, no hay que perder de vista que no es algo ajeno, no es lo contrario, lo virtual no es lo contrario de lo real, sino desde este enfoque la virtualidad es una parte de la realidad, y la virtualidad ha existido desde que la humanidad es humanidad. O sea, desde que de todas las expresiones de las pinturas rupestres, las novelas, o sea, todo, el mismo Quijote, pues es un mundo virtual, o sea, es un mundo creado. Entonces, la virtualidad es ese ambiente que se crea, no una simulación tecnológica. Y esa virtualidad siempre existe. O sea, entonces no hay por qué creer que si es una educación en un ambiente virtual, no es real. Al contrario, porque la gente que participa en los ambientes virtuales, los contenidos de aprendizaje, las experiencias, los conocimientos, la información, es tan real como la que está en un papel. Ahora, lo importante de combinar enfoques, la autogestión con la colaboración. O sea, hay que ser autogestivos y colaborar con otros. O sea, que no sea una colaboración de dependencia, sino que sea una colaboración de personas y de instituciones autónomas y libres, no proyectos donde unos dependen de otros. Ahora, y esto último, de toda la experiencia que hemos visto, es que las prioridades
se reflejan en la gestión institucional. O sea, si una institución realmente tiene como prioridad la educación a distancia, debe de reflejarse más allá del discurso, porque todas las autoridades, rectores, secretarios, ministros de educación, hablan maravillas de la educación a distancia. O sea, en el discurso siempre está. Pero si de veras es prioritario, esto se refleja solamente cuando aparezca en el plan de desarrollo institucional y por lo tanto aparezca en el presupuesto. O sea, si no está en el presupuesto, no es cierto que les importa más allá del discurso. Y lo otro, que aunque nos dediquemos de tiempo completo a la educación a distancia, yo por lo menos no creo que esa sea la solución, sino lo que viene a ser la educación a distancia es enriquecer la diversidad de posibilidades de aprender. Y para mí ahí está lo más rico de la educación a distancia. O sea, no la educación a distancia en sí, sino la manera en que viene a enriquecer esta diversidad y a fortalecer los programas educativos. Y otra, que las tecnologías, o sea, todos estos aparatos como el que estamos ahorita, sí propician la innovación, ¿sí? Y sí propician que de alguna manera podemos platicar aunque no estemos juntos. Pero eso no determina la innovación, solamente pues la propicia. Y pues hasta aquí, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios. Sí, los escucho. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tan maravillosa presentación. Aquí todos estamos más que encantados, fascinados con tu presentación. Te reitero nuevamente que nos hubiera encantado tenerte presencialmente, porque sabíamos precisamente la calidad de presentación que nos ibas a hacer. Y sobre todo también porque mientras ibas haciendo tu presentación, nos permitía pues ir haciendo de alguna manera un tipo de contrastación en lo que nosotros hemos venido avanzando en el desarrollo del sistema de educación a distancia, que como bien conoces ya fue creado desde el año 2007. Queríamos precisamente también por eso tu presencia acá, para compartir contigo esos avances que nosotros hemos ido alcanzando y por otra parte tener pues esa sabiduría tuya y esos conocimientos para que nos continuaras asesorando en esta materia. Con tu presentación nos has enriquecido muchísimo. Nos identificamos mucho con lo que es la estructura organizativa que tú has creado y todo tu equipo. Nosotros desde acá, nosotros tenemos una dependencia que es la gerencia del sistema de educación a distancia, que de alguna manera pues en micro viene a representar de alguna manera osada, estoy comparándonos, pero que quisiera pues referirte que nos identificamos de alguna manera con esa estructura. Te felicito por tu presentación, por todo lo que has logrado construir dentro de tu universidad y bueno, esperemos o bien aquí o bien en Guadalajara también, que nos encantaría poder compartir contigo en un futuro cercano, podamos estar contactándonos. De todas maneras, con las tecnologías también es muy posible, nos hace también estar muy cerca. Bueno, sin más preámbulos, tengo por acá, en aras del tiempo, 2 preguntas para ti que hace la audiencia. La primera es, ¿cómo sería una buena práctica institucional de educación a distancia en el ámbito de lo organizacional o del sistema como entidad funcional? Te voy a hacer de una vez la segunda pregunta para que entonces nos respondas en una sola los planteamientos. La segunda pregunta es, ¿cuál es el modelo académico más idóneo en educación a distancia según su apreciación y cuál utilizar mejor? Bueno, pues cada pregunta es así como otra conferencia. Miren, en el primer aspecto,
yo lo que, en el aspecto organizacional, yo lo que he visto como más funcional, no solo por lo que sucede en la Universidad de Guadalajara, sino por los proyectos que conozco de América Latina y creo que, y de los norteamericanos y algunos europeos, y yo creo que conozco así como la mayoría, es un modelo organizacional que se centre en procesos. Por ejemplo, generalmente cuando se funda una universidad nueva, lo que trata de hacer la universidad es ver cómo se organizan las universidades y repetir los mismos esquemas, o sea, la misma organización. Que tener un rector, que un consejo, que los secretarios, y no sé, pero las escuelas, las facultades, como que hay una tendencia a reproducir el mismo sistema. Cuando nosotros creamos el sistema de universidad virtual, lo que hicimos mejor fue pensar en los procesos, como decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos en primer lugar que lo central, que realizar una serie de procesos académicos que van a requerir de diseñar un currículum, diseñar programas, diseñar cursos, y luego que estos cursos sean producidos y que estos cursos producidos estén al alcance de todos y que luego se establezca la comunicación entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y profesores, que cuenten con un acervo de información, o sea, una biblioteca virtual, que cuenten así con acceso a las publicaciones, que haya un sistema de evaluación participativo donde los estudiantes puedan ir dándose cuenta de sus avances y de los criterios con los que fueron evaluados. Bueno, como que pensamos primero qué procesos, y las instancias que se crearon fueron esas. Por eso en el área académica tenemos un área de diseño educativo que se encarga del diseño desde el diseño curricular, diseño de programa, diseño de cursos, diseño de recursos, y luego un área de producción que lo que hace es eso, precisamente producir lo que esta área de diseño acordó, y trabajan juntos, incluso en algunos espacios están sentados en las mismas mesas, en los mismos escritorios, la gente de diseño y la gente de producción. Y luego hay otra área que se llama medios y tecnologías, que es la que se encarga de que esto se suba a los medios, o sea, en este caso a los LMS, a las plataformas, a los materiales, y que sea accesible a los estudiantes. Estos mismos de medios se encargan de lo que llamamos las casas universitarias para que esto llegue. Y luego hay otra área de evaluación que se encarga de ver los instrumentos de evaluación del aprendizaje, pero también la evaluación de los docentes y también la evaluación de los programas para que sean acreditados. O sea, en pocas palabras, porque no se trata de otra conferencia, a lo mejor otra vez que estemos juntos, ojalá se pueda, podemos platicar con más detenimiento, pero lo que se hizo fue que los espacios del organigrama corresponden a los procesos que se tiene. De esa manera es una organización, dicha en pocas palabras, una organización basada en procesos, o sea, en procesos académicos, procesos administrativos y procesos tecnológicos. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es muy importante para las instituciones que pertenecemos a universidades tradicionales. Así como al interior nuestro tenemos nuestra propia organización, tenemos también nuestros vínculos con la administración general. Por ejemplo, la administración general de la universidad, a esta que les digo de 220,000 estudiantes y más de 20,000 universitarios trabajando ahí, tiene un sistema que se llama CIAU, que es un sistema de información y administración universitaria, donde ahí tienen toda la información de estudiantes, de finanzas, de personal universitario. Entonces nuestras bases de datos de nuestro personal pues está ligada al personal de la universidad, y también nuestras bases sobre cuestiones de finanzas y de cuestiones de todo está ligado a la información general de la universidad, y lo mismo en tecnologías. O sea, nosotros tenemos control sobre nuestra propia área tecnológica y nuestros propios equipos, pero también tenemos espacio en los megaservidores esos potentísimos de toda la universidad. O sea, tenemos nuestros servidores de nuestros programas,
pero también tenemos espacios en los servidores de la universidad. Luego, las líneas de fibra óptica de la Universidad de Guadalajara, pues nosotros también nos colgamos con nuestros espacios, también nuestros sitios y todo, nos utilizamos las mismas líneas de fibra óptica, la telefonía IP, bueno, o sea, no sé, como qué porcentaje usamos, como un 10%. De la red, ¿sí? Yo calculo entre el 10 y el 20%. Sí, más o menos de la tecnología, como un 80% la controlamos nosotros. Por ejemplo, este sistema de videoconferencias. Antes todo estaba en la administración general y era una lata. Ahora ya no necesitamos la administración general, o sea, nosotros tenemos nuestro propio sistema de videoconferencias. O sea que y en lo administrativo y en lo académico suceden cosas parecidas, o sea, como un 80% de lo nuestro está metido en la administración general y otra parte está dentro de casa. O sea, en ese sentido consideramos lo funcional. O sea, porque tampoco podemos estar desligados de la universidad, pero tampoco podemos seguir los mismos criterios de la universidad tradicional, por ejemplo, porque ellos tienen, ellos tienen que checar la entrada de los profesores, a qué hora salen y con nosotros no. Con nosotros el control personal es en línea, o sea, hay un propio sistema que te va diciendo cuándo el profesor entra, cuándo asesora, si contesta a tiempo, si está evaluando. O sea, todo eso lo hacemos en línea, los pagos son electrónicos, aunque algunos tienen que ser en papel, pero generalmente el pago es electrónico. O sea, sí se tiene un área como, sí nos tiene así como una especial atención. Entonces, así es como está organizado. Lo del modelo académico, eso sí me llevaría muchas horas, paso por paso, pero si ustedes entran al portal que les dije, ahí a UDG Virtual, ahí pueden encontrar, ahí está también mi correo, manuel.morenoc7@gmail.com, ¿sí? Podrían encontrarla, pero y en nuestro sitio pueden encontrar, ahí está lo de nuestro modelo académico. Pero dicho en pocas palabras, fíjense que en estos modelos académicos casi todo mundo pone que un modelo centrado en el aprendizaje. El nuestro también, pero nosotros le damos una variante, decimos, es centrado en la persona como ser social, o sea, no en una persona individual. Entonces, más bien tendemos a que el centro del modelo sea la comunidad que aprende, o sea, una persona en comunidad. O sea, eso sería así como la idea del modelo académico. ¿Sí? En algunos programas, sobre todo en educación a distancia, en esto de las casas universitarias, podríamos decir que somos un poco freirianos, ¿sí? En la cuestión ya de los procesos de aprendizaje, sí son enfoques más como cognoscitivistas, sí, que sí pretenden, por ejemplo, nuestros cursos siempre tienen una actividad preliminar que pretende rescatar presaberes, experiencias previas, para que los conocimientos nuevos se liguen a los anteriores y pueda haber un aprendizaje significativo. En este sentido hablamos de una docencia significativa, por eso siempre es ese rescate de los saberes previos, y luego vienen los saberes, los aprendizajes nuevos ligados a esos anteriores, y luego trabajamos mucho lo de actividades integradoras, o sea, que integran los saberes diversos con la práctica. Y nuestros cursos tienen casi todos como eje un caso integrador. O sea, es mucho un modelo basado en el estudio de casos, en la problematización, en la presentación de proyectos, ¿sí? Y de ahí se deriva que la evaluación de nuestros cursos siempre sea sobre trabajos y proyectos. O sea, nosotros nunca, eso en los 20 años que tenemos con nunca hemos aplicado los exámenes tradicionales, esos de preguntas y respuestas, de opciones, de opción múltiple, correspondencia. No, siempre ha sido un modelo centrado en proyectos. Incluso desde que el estudiante, en los posgrados más, desde el estudiante se inscribe, presenta un preproyecto, y ese proyecto va a ser así como el eje de su formación, y que ahí vaya incorporando las cuestiones teóricas, metodológicas, técnicas o informativas que vaya logrando. O sea que desde el enfoque podemos decir que es basado en la persona como ser social, metodológicamente está muy basado en proyectos.
Sí, y en ese sentido viene siendo también la cuestión de asesoría. Incluso tenemos algo que llamamos cartera de proyectos, que para que los estudiantes mismos, los que no se les ocurra un proyecto, puedan ver qué necesidades sociales, comunitarias o de diferente tipo hay, para que ellos se inscriban a un proyecto de esos y vayan abonando a través de su trabajo. Yo no sé, es muy poco tiempo para explicar algo tan detallado, pero por lo pronto eso les podría decir, a reserva de que sigamos platicando. Gracias.